Bueno, amigos, y ya está con nosotros aquí en nuestra cabina dispuesto a conversar sobre el importante tema del cuidado al medio ambiente, el medioambientalista Nelson Bautista, con quien vamos a conversar y hacer una especie de radiografía sobre lo que está sucediendo en nuestro país, los conatos de incendios, los incendios reportados, el más reciente registrado la noche del pasado sábado en la localidad de La Ceneguita, en Jarabacoa. Igualmente, en el día de ayer, la ciudad de La Vega reportaba nuevos incendios. Bienvenido, Nelson, qué bueno tenerte con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Que parece como que se quema el país. Bueno, buenas tardes, Miralba y Roberto. La verdad que eso no tiene nombre, lo que está pasando en el país. No tiene nombre porque hay un cóctel de cosas que se han conjugado para que el país tenga fuegos hoy, como lo tuvo la semana pasada en los 4 puntos cardinales. Tienes el Parque Nacional de los Haitises todavía bajo llama. Tienes fuegos desde Elías Piña hasta Bávaro, desde Jarabacoa hasta la parte norte de Samaná, y es una situación bastante dramática lo que se da con estos fuegos, casi todos de ellos con la intervención de manos humanas. Ya, o sea, para deslindar bien, los fuegos todos son provocados por manos criminales. Influye una parte la sequía estacionaria que genera, por supuesto, mucho calor y según siempre conocido por Nelson y otros, bueno, puede prenderse algo. Se da por los conucos o gente que de alguna manera hace carbón, y ya usted sabe, con ese calor que hay, esa tierra, el viento que hay, lleva una cosita prendida y ya usted sabe lo que pasa. ¿Es un conjunto de cosas? ¿Se le debe achacar solo a una? Lo describiste perfectamente, Roberto. Es un cóctel de situaciones. Tú tienes la sequía estacionaria que evidentemente y las altas temperaturas están afectando la mayor parte, por no decir todo el territorio dominicano. Tienes incidentes en los que una persona, para hacer un conuco previendo las lluvias que normalmente llegan entre abril y mayo, como bien explicaba Ordóñez en la sección anterior, pues empiezan a quemar conucos. Es una situación histórica que data desde los aborígenes, los habitantes primarios de la isla. Esto se suma también a descuidos de gente que incendió simplemente una basura en el patio de su casa en una zona rural, y esto, una chispa alcanzó el combustible, o sea, la hierba seca, los árboles del monte adyacente. Implica negligencia tanto de aquellos que dieron candela para limpiar, como dicen ellos, un predio, como de aquellos encargados de vigilarla para que eso no se extendiera, que fue el caso más grave que se ha dado en el caso del Parque Nacional de Valle Nuevo, que es el responsable hoy día del 90% del territorio quemado en lo que va de año. Se ha quemado unos 60 y tantos kilómetros cuadrados, 51 corresponde nada más a Valle Nuevo. Entonces, cuando tú ves este escenario, te das cuenta que es toda una conjugación de factores que lamentablemente nos toca a todos asumir o enfrentar. Nelson, tenemos en República Dominicana una cantidad correcta de guardaparques, tenemos una cantidad de bomberos medioambientales, los bomberos genéricos. Yo siento que tenemos décadas viendo esta situación, algunos años más grave que otros, pero no acabamos de entender que nos hacen falta más recursos, más personal, más atención y más educación a la ciudadanía. Es como volver a vivir lo mismo cada cierto tiempo. Tienes absolutamente toda la razón, Miralba. Para ponerlos en contexto, el país tiene apenas 300 bomberos forestales debidamente capacitados, pero de esos 300 apenas 100 están equipados. Quiere decir esto con chaleco antifuego, con equipos adecuados. Hay 200 que todavía no, y todo el cuerpo de bomberos necesita todavía más equipo, más transporte, más sedes, más aparatos, más tecnología. Más de todo, son bomberos altamente entrenados, pero que sin embargo han sido olvidados por décadas, y que bueno, se le está poniendo un poquito de atención, pero estamos lejos de un número ideal. En el caso de los guardaparques, ha habido históricamente un déficit de guardaparques en la mayoría de nuestras áreas protegidas, y sin temor a equivocarme puedo decirle que estamos viviendo este año uno de los peores momentos de los últimos 20 años en el sistema de área protegida en cuanto a protección y en cuanto a vigilancia. Los pocos que son eficientes van forzados, tanto en los bomberos como en los guardaparques. Si te quieres, puedo poner un ejemplo con el caso puntual de La Vega, un fuego que afecta las lomas de Guayguí por 4ª vez en un mes.
Para ese fuego tú necesitas la intervención puntual de aproximadamente 100 bomberos. Sin embargo, al día de ayer solamente había 20, porque de los otros que estaban disponibles, que la mayoría de bomberos capacitados, vale a decir, son del Cibao, son de La Vega, son de Jarabacoa, estaban atendiendo otras urgencias en otros parques nacionales, en otras áreas protegidas, que lamentablemente están bajo fuego hoy día también. Ya. Otra pregunta, Nelson. ¿Qué tiempo tomará al área afectada recuperarse? ¿Qué hay que hacer para recuperarla? ¿Replantearla? ¿Resembrarla? ¿Qué tiempo nos tomará eso? Mira, la respuesta a esa pregunta no hay forma de que sea precisa. Va a depender de varios factores. El primer factor incidente es la lluvia. Cuando un fuego particular, vamos a poner de nuevo el caso de Valle Nuevo por su gravedad, lloviera en los próximos días, muchos árboles que estaban apenas deshidratados con el fuego pueden reverdecer y recuperarse un buen porcentaje de esas bosques afectados. Si no llueve, pues la tasa de mortalidad será mayor. Ahora bien, después que pasó el fenómeno, en un área protegida como Valle Nuevo es tan frágil que no es recomendable intervenirla de nuevo. O sea, quiere decir, lo primero es prevenir que vuelva a ocurrir, que jamás vuelva a ocurrir un fuego, porque si nos remontamos a ese caso, en 2015 pasó un gran fuego y el de ahora se llevó lo poco que se había generado de 2015 hasta acá, que eran apenas unos 8 años. Entonces, nosotros tenemos que luchar con uñas y dientes para que esos fuegos no vuelvan a afectar de manera así accidental o fortuita o criminal un área protegida, y después dejar que se regenere sola, que la pluviometría haga su trabajo, y en casos muy, muy extremos apenas tratar de ayudar a la restauración ambiental con plantas que sean de ahí. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Valle Nuevo, por ejemplo, en el año 83 fue el incendio más devastador del siglo pasado. Se trató de recuperar el área plantándole especies, por ejemplo, de pinos de una variedad que no es la endémica, un pino caribea que es del resto de Centroamérica, pero no es de aquí. Esos bosques de pino que usted ve desde que usted pasa, por ejemplo, Villapajón, rumbo arriba a la pirámide, se quedó enano, se quedó atrofiado, porque no era una especie adecuada, y más que hacer un bien, se hizo un mal con ese proceso de reforestación, porque se invirtieron unos recursos y no se pusieron los árboles adecuados. Ya. ¿Hay alguna manera de prever esto que va a pasar? Por supuesto, lo de las manos criminales ya es un poquito más complicado. Lo digo porque hay quienes consideran que así como sabemos cuando viene un ciclón y meteorología lo sigue, así como Ordóñez nos explicó que hay una sequía estacionaria asociada al niño o a la niña y que este va a entrar ahora y que de esto, eso no podía haberle dado herramientas a las autoridades, medio ambiente, agricultura, el gobierno en general, para tomar medidas al margen de las manos criminales, que habrá que tomar medidas ahora en justicia, porque nunca veo que después que coge y dice, hay 30 presos, no hay nadie procesado, judicializado, nadie. Y si acaso es una multica, una multa. Entonces, eso habrá que llevarlo a pie juntilla para que no se hagan los locos, los chivos con tonteras. Pero la otra parte, independientemente de darle todo el soporte a los bomberos y a los trabajadores forestales, ¿qué otra acción podía haber tomado el gobierno para prevenir los incendios que no fueran por manos criminales? Mira, Roberto, tú tienes una expresión que acuñaste hace unos años y que yo he hecho mía, es que ese es el pollo de ese arroz con pollo. ¿Es el pollo del arroz con pollo? Aquí en el país existe una estrategia nacional de control de fuego que está actualizada a 2025. Es un plan de intervención. Aquí ya se sabe cuándo la temporada de fuego empieza normalmente a ser agresivo entre diciembre y finales de abril, y luego se retoma entre julio y septiembre. Son las temporadas precisamente que preceden a lo que era el ciclo normal de las lluvias estas que llegaban en mayo, las lluvias estas que suelen llegar en octubre. Entonces ya sabemos cuándo va a pasar. Es el momento preciso de reforzar la vigilancia, de afinar el ojo, digámoslo así, de tener mayor puntería. Pero también aquí hay una situación de ley muy simple. Nosotros tenemos una legislación que es la ley sectorial de recursos forestales, que es la ley 5718, que tiene un artículo que prohíbe literalmente el fuego en montañas y en bosques, a menos que sea bajo el control del Ministerio de Medio Ambiente.
inmediatamente alguien vulnere esa ley y hay una consecuencia directa, dejarían de hacerlo. Y yo quiero volver a insistir en el caso Valle Nuevo. La persona que se indica como responsable de impactar el Parque Nacional de Valle Nuevo estaba haciendo cultivos en área protegida, prendió candela en área protegida, no había guardaparques para vigilarlo y para frenarlo, que es la otra gran debilidad, y por sobre todo no ha habido consecuencias. Le han puesto apenas una sanción económica que es irrisoria, porque entre comillas es dirigente del partido, y ahí entonces vamos al matiz político. Usted puede decir lo que quiera, que hay manos criminales de otro partido, que hay lo que usted quiera, pero el 90% de los bosques que se han quemado este año son responsabilidad de un dirigente del partido de turno, y hoy es ese y ayer fue del otro partido el que lo ocasionó. Y el denominador común ha sido que no ha habido consecuencias, y no dude usted que ese terreno, que esa persona impactó para quemarlo, hoy lo esté labrando de nuevo porque ya se olvidó y ya nadie lo va a ver preso, nadie lo va a ver multado. Y aquí hay casos, y nosotros no queremos ser tremendistas, pero hay casos que atentan contra la seguridad nacional, contra la seguridad hídrica y alimentaria, que deben ser tratados con otra ley, que es la ley de terrorismo, porque es un acto terrorista. El que atenta contra los haitíes es un terrorista. El que atenta contra Valle Nuevo, Sierra de Bauruco, debe ser considerado un terrorista y aplicarle 10, 20, 30 años de prisión y no apenas una sanción económica que usted verá que se diluye, y eso es histórico. 30 días duró el Parque Nacional Sierra de Bauruco incendiado y las autoridades del momento dijeron: tenemos tantos detenidos y lo vamos a someter. Búsquelo. No hay uno solo preso. Busque los casos de Bávaros recientes. Detuvieron 7 haitianos y ahí están. Busque estos casos recientes, ¿dónde están los responsables de los fuegos? Hoy van a anunciar que detuvieron 30. Démosle seguimiento, a ver cuánto de esos 30 realmente está pagando una sanción que haga que el que lo va a hacer de nuevo, como decimos en el Cibao, recule y eche para atrás porque la sanción se agrave. Claro, totalmente de acuerdo. Ojalá se le escuche y ojalá tomemos esto con seriedad. Mire la otra parte de esta moneda del incendio en Valle Nuevo, por ejemplo, a partir de alguien que estaba labrando la tierra en un área protegida. ¿Desde cuándo no estamos escuchando que no se puede labrar y cultivar allí? Y que en algún gobierno sacaron una parte, después tuve, en el caso de la administración de Domínguez Brito como ministro de Medio Ambiente, y se hizo Villapopi con sus traumas y con su todo, pero se hizo aquello. Después tuve el privilegio de ir con Orlando Jorge Mera, que Dios lo tenga en gloria, a la otra parte, porque eso era en la parte más de Valle Nuevo, para la zona de... Para la parte norte, Constanza. Para la parte norte. Después me tocó visitar con Orlando Jorge en la parte del sur. Y de verdad que aquello era complicado, con tuberías lanzadas por arriba, con todo. Y tú decías, y esto lo hace un campesinito que está allí, que lo que tiene... No, o sea, hay estructuras detrás que se esconden detrás de esos labriegos y esos trabajadores que tienen su pedacito y que salen y dicen, no, me quieren quitar. No, pero es que detrás hay toda una estructura de políticos que siembran ahí. Si no estuvieran apropiándose indebidamente de un área protegida, no hubiese un fuego de esa naturaleza en Valle Nuevo, ni en Sierra Bauruco. Valle Nuevo, la madre de las aguas, se ha dicho varias veces, de ahí salen los principales ríos que alimentan este país, incluso al de los vecinos. Entonces, si no hay árboles, no va a haber agua. Métanselo en la cabeza.